La frase apareció primero como un murmullo, luego como un titular, finalmente como una certeza irreversible. El equipo de prensa de Jason Jiménez confirmó lo que nadie quería escuchar. El cantante de música popular había fallecido a los 34 años de edad. La noticia no llegó envuelta en solemnidad, ni en preparación previa. Llegó de golpe, sin anestesia, como llegan las tragedias reales. Jason Jiménez murió hoy junto con 4 integrantes de su equipo en un accidente que dejó 6 personas fallecidas. 6 nombres, 6 historias. Pero uno de ellos, el de Jason, explotó de inmediato en pantallas, noticieros, redes sociales, radios y portales digitales. El impacto fue inmediato, masivo, incontrolable. El país entero parecía pronunciar su nombre al mismo tiempo. Mientras afuera su nombre se convertía en tendencia, en estadísticas de audiencia y en especulación, adentro, en un espacio que no tenía cámaras ni micrófonos, el tiempo se detuvo. Sonia estaba sentada, inmóvil. No lloraba, no gritaba, no preguntaba. Miraba a un punto fijo, indefinido, como si su cuerpo estuviera presente, pero su mente hubiese quedado suspendida en otro lugar. No era frialdad, era shock. Hay dolores que paralizan antes de desbordar. La noticia no llegó mediante un comunicado oficial ni a través de un mensaje elaborado. Llegó con una llamada corta, seca, sin rodeos. Desde ese segundo, todo lo demás dejó de importar. El ruido del mundo se apagó de golpe. No hubo antes ni después, solo ese instante exacto en el que la vida se parte en dos. Sonia no pidió detalles, no preguntó cómo ni por qué, no necesitó explicaciones. Cuando una mujer ama de verdad, reconoce el tono exacto de una tragedia. La voz del otro lado de la línea no tuvo que decir mucho. El silencio entre palabras lo dijo todo. La casa, que hasta ese momento había sido espacio de rutina, de descanso y de vida compartida, se transformó en un eco. Cada objeto pesaba, cada silencio dolía, las paredes parecían más estrechas, el aire más denso. Afuera, las redes ardían. Adentro, el tiempo no avanzaba. Sonia no encendió el teléfono. No quiso ver nada. No estaba preparada para ver a Jason convertido en noticia. Para ella, no era un titular ni una cifra. Era el hombre que dejaba la ropa tirada, el que se quedaba dormido a mitad de una conversación, el que fingía fortaleza cuando estaba agotado. Ese hombre ya no estaba. Aceptar eso en cuestión de horas no es un proceso, es una tortura silenciosa. Mientras el entorno comenzaba a organizar lo inevitable, llamadas, traslados, confirmaciones, ella permanecía quieta, no por debilidad, por shock. El cuerpo reacciona antes que la razón, y el suyo había decidido detenerse para no colapsar. Las personas cercanas notaron algo inquietante. Sonia no buscaba abrazos, no pedía palabras de aliento, pedía silencio. No porque no necesitara apoyo, sino porque aún no podía llorar frente a nadie. El dolor todavía no tenía forma, solo tenía peso, un peso que le cerraba el pecho y le dificultaba respirar. Cada vez que alguien intentaba hablarle, ella asentía. No escuchaba palabras, escuchaba recuerdos. La última vez que Jason salió, la última frase común, el último gesto sin importancia. Esos detalles ahora gritaban, y eso era lo más cruel. Sonia no necesitaba confirmaciones oficiales. Su cuerpo ya había entendido la ausencia. Mientras tanto, afuera comenzaban las versiones, las suposiciones, los relatos incompletos. Pero ella no estaba ahí. Ella estaba en otro lugar. Recordando noches en vela, momentos donde Jason callaba demasiado, días donde sonreía sin ganas. Ella vio señales que nadie más vio, pero nunca pensó en un final, porque el amor, a veces, también se engaña para sobrevivir. En medio de ese caos comenzaron a llegar los mensajes, muchos, demasiados, personas que nunca conoció, palabras de apoyo, condolencias, frases repetidas, ninguna alcanzaba. El dolor real no se calma con palabras escritas desde la distancia. Sonia seguía sin hablar.
No por estrategia, por incapacidad emocional. Apenas podía sostenerse y eso no se publica. Alguien cercano dijo algo que nadie olvidaría después. Ella no está llorando, está resistiendo. Hay mujeres que no se quiebran de inmediato. Se quiebran después, en soledad. Cuando ya no hay testigos. Sonia no buscó cámaras, no quiso entrevistas, no podía pronunciar su nombre sin sentir que se ahogaba. Y mientras el mundo exigía palabras, ella apenas podía respirar. Cada minuto era una lucha interna entre aceptar la realidad y rechazarla por completo. Y entonces apareció la culpa. La culpa de no haber insistido más. La culpa de no haber leído mejor el cansancio. La culpa que solo conocen las mujeres que aman profundamente. No es una culpa racional. Es devastadora. Sonia no pensaba en versiones oficiales. Pensaba en la familia, en los hijos, en cómo explicar una ausencia que ella misma no entendía. Ese pensamiento la rompía por dentro. Porque hay dolores que no son personales, son compartidos, y eso duele el doble. Afuera, algunos comenzaban a preguntarse por ella, por su silencio. Nadie sabía que ese silencio era su única defensa. Hablar ahora era imposible. No porque no quisiera, porque no podía. Y ahí está lo más duro. Sonia sabía que tarde o temprano tendría que decir algo. No por el público, por la memoria de Jason. Pero no ahora. Ahora solo existía el vacío. Y ese vacío no se explica, se atraviesa. Después del impacto inicial llegó algo peor que la noticia misma. La conciencia. Esa etapa silenciosa y cruel en la que la mente empieza, lentamente, a aceptar lo que el cuerpo ya sabía desde el primer segundo. No ocurre de golpe. No ocurre con claridad. Ocurre como una filtración constante, una verdad que se cuela por las grietas cuando el shock empieza a ceder. El silencio de la casa se volvió insoportable. Cada sonido parecía una traición a la ausencia. Una puerta que se cerraba. Un paso en el pasillo. El teléfono vibrando sobre una mesa. Todo dolía. No porque fuera fuerte, sino porque recordaba que el mundo seguía funcionando mientras ella estaba detenida. Sonia no dormía. No por decisión, por imposibilidad. Cada vez que cerraba los ojos no aparecía una escena concreta, sino una sensación. Vacío. Un vacío espeso, cerrado, que no se llena con aire. Un vacío que se siente en el pecho, no en la cabeza. Durante esas horas, la casa se llenó de rostros serios y voces bajas. Familiares, amigos cercanos, personas que querían ayudar, que no sabían cómo hacerlo. Sonia los veía pero no los procesaba. Estaba físicamente presente, pero mentalmente atrapada en un punto fijo del tiempo. No escuchaba frases completas, captaba palabras sueltas. Fuerza. Estamos aquí. Lo siento. Ninguna era ofensiva, ninguna era útil. El consuelo temprano suele doler porque suena a cierre, y ella aún estaba abierta. Su mente regresaba una y otra vez a los momentos más simples, los irrelevantes. Una risa en la cocina, una discusión sin importancia, un abrazo rápido antes de salir. Nadie prepara a una persona para el momento en que lo cotidiano se vuelve irrepetible. Ahí empezó a instalarse la culpa. Sonia sentía culpa sin nombre, no por una acción concreta, sino por todo. Por no haber insistido más cuando notó el cansancio, por haber normalizado el agotamiento, por haber creído que todo podía resolverse después. La culpa no pedía pruebas, no necesitaba lógica, simplemente aparecía y se quedaba. Mientras tanto, el mundo seguía hablando. Los mensajes no dejaban de llegar. Algunos sinceros, otros urgidos por una reacción. Sonia no respondía. No por frialdad, por incapacidad emocional. Hablar significaba aceptar. Y aceptar en ese momento era demasiado. En algún punto, alguien le acercó el teléfono. Le dijeron que había que decir algo, una declaración, un mensaje breve. Sonia lo miró. No lo tomó. No podía. Cualquier palabra sonaría hueca. Y ella no quería traicionar lo que sentía con frases automáticas. El dolor real no cabe en un comunicado.
Hubo un momento específico que marcó el quiebre. No fue una imagen ni una noticia nueva. Fue una palabra. Alguien, sin mala intención, pronunció el nombre de Jason en pasado. Ese fue el golpe definitivo. Hasta entonces, una parte mínima de su mente seguía esperando que todo fuera un error, un malentendido, un dato equivocado. Pero esa palabra cerró la puerta. Pasado. Ahí llegó el llanto. No fue escandaloso, no fue teatral, fue silencioso, profundo. El llanto de quien no tiene fuerzas para gritar. Las lágrimas no limpiaban nada, solo caían. Ese fue el momento más íntimo, el más real, sin cámaras, sin testigos, solo una mujer enfrentando la pérdida más brutal de su vida. Después del llanto llegó el miedo. El miedo no llegó con pánico, llegó con preguntas. Los días siguientes, las noches, las mañanas, las preguntas que otros harían, la ausencia permanente, porque el dolor no termina con el impacto. Apenas comienza, Sonia pensó en los hijos, en cómo explicar lo inexplicable, en la mirada que tendría que sostener. Ese pensamiento la rompía más que su propio dolor, porque una madre, incluso rota, sigue siendo madre, y ese rol no se pausa. Mientras el entorno intentaba organizar lo inevitable, trámites, decisiones, protocolos, ella se sentía fuera de su propio cuerpo, como si todo ocurriera a alguien más. Esa desconexión no es debilidad, es defensa. El cerebro protege cuando el golpe es demasiado fuerte, pero la realidad siempre encuentra la forma de entrar. Entraba cuando veía una prenda olvidada, cuando escuchaba una canción, cuando alguien mencionaba planes que ya no existirían. Cada uno era un golpe nuevo, más lento, igual de doloroso. Sonia empezó a entender algo que nadie le había explicado. El duelo no es solo tristeza, es confusión, es rabia, es incredulidad, es amor sin destino. Y eso es lo más cruel. El amor no desaparece cuando la persona se va, se queda sin lugar donde ir. Mientras tanto, algunos comenzaban a interpretar su silencio, a sacar conclusiones, a construir narrativas. Nadie acertaba, porque no estaban ahí, no sentían el peso exacto del vacío. Sonia no se sentía fuerte, se sentía obligada a resistir, por los hijos, por la memoria, por la dignidad del dolor, porque no todo dolor necesita espectáculo. Algunas pérdidas merecen silencio. Con el paso de las horas, Sonia entendió algo incómodo. El silencio absoluto no podía durar para siempre. No porque el público lo exigiera, sino porque el silencio, cuando se prolonga, se llena de voces ajenas. Y esas voces no siempre respetan. Ella no estaba planeando nada, estaba sobreviviendo. Cada respiración era un esfuerzo consciente. Cada minuto, una negociación interna entre seguir o derrumbarse. No se sentía lista para hablar, pero empezaba a sentir el peso de no hacerlo. El duelo como proceso, no como escena. En medio de ese desgaste emocional, ocurrió algo íntimo, una conversación privada, no con periodistas, no con conocidos lejanos, consigo misma. Sonia se hizo una pregunta dura. ¿Estoy lista para decir la verdad? No la verdad técnica, la emocional, la que no se puede editar, la que incomoda. Todavía estaba atravesando el impacto. Hablar ahora sería hablar desde la herida abierta, y ese dolor no siempre es justo. Pero también entendió algo más. Ese momento llegaría inevitablemente, porque la historia de Jason merecía algo más que rumores. Cuando llegara ese día, no hablaría desde el escándalo, hablaría desde la humanidad. Para recordar que Jason no fue solo una voz. Fue un cuerpo cansado, una mente presionada, un hombre que amó intensamente. Mientras Sonia intentaba sostenerse dentro de una realidad que aún no lograba asimilar, afuera el mundo ya había empezado a construir un relato. No uno, muchos, versiones, suposiciones, fragmentos inconexos convertidos en titulares. El silencio dejó de ser solo una necesidad emocional y comenzó a convertirse en un espacio que otros se sentían con derecho a ocupar.
La noticia de la muerte de Jason Jiménez había dejado de ser un hecho trágico para transformarse en contenido. Programas especiales, análisis apresurados, opiniones sin contexto. La maquinaria mediática avanzaba con su ritmo habitual, ajena a los tiempos del duelo. El nombre de Jason circulaba sin pausa, se repetía, se desarmaba, se interpretaba. Mientras tanto, Sonia seguía sin hablar. No por estrategia, por imposibilidad. En periodismo hay una regla tácita. Cuando no hay una versión oficial, surgen muchas extraoficiales. Y casi nunca coinciden con la verdad completa. Sonia lo sabía. Había convivido durante años con la exposición pública. Sabía cómo funciona el ruido. Pero una cosa es conocerlo desde la distancia y otra vivirlo cuando la herida aún está abierta. A las pocas horas comenzaron las preguntas indirectas, no siempre formuladas como preguntas, comentarios, insinuaciones, lecturas psicológicas improvisadas. El silencio de Sonia empezó a interpretarse como frialdad, como cálculo, como estrategia. Nadie contemplaba la opción más simple, que no podía hablar. El dolor no tiene agenda mediática. En redes sociales, la tragedia se consume rápido, se comparte, se comenta, se olvida, pero mientras dura, se amplifica. Cientos de mensajes aparecían cada minuto. Algunos eran genuinos, otros buscaban protagonismo, otros directamente exigían una reacción. Sonia los veía de reojo. No respondía, no bloqueaba, no discutía, simplemente no estaba ahí. Su prioridad no era corregir percepciones, era sobrevivir. Sin embargo, el ruido crecía, y con él, una sensación incómoda. La historia empezaba a tomar forma sin ella. Jason Jiménez, el artista, comenzaba a ocupar todo el espacio. El cantante exitoso, el referente de la música popular, el ícono. Pero el Jason íntimo, el hombre cansado, el compañero, el padre, quedaba relegado a un segundo plano. Para Sonia, esa distorsión dolía más que muchas opiniones. No porque negara la dimensión pública de Jason, sino porque sabía que esa no era la historia completa, y temía que nunca lo fuera. La memoria colectiva tiende a simplificar. Necesita arquetipos, héroes, víctimas, pero las personas reales no encajan bien en esos moldes. Desde afuera, el silencio parecía una decisión calculada. Desde adentro, era una necesidad fisiológica. Sonia no se estaba protegiendo del público, se estaba protegiendo de colapsar. Hablar significaba abrir una compuerta emocional que no sabía si podría cerrar después. Cada palabra pronunciada tendría consecuencias, interpretaciones, titulares, recortes fuera de contexto. El silencio era su único espacio seguro. No hubo una exigencia directa inmediata, no al principio. La presión fue sutil. Preguntas que llegaban a través de terceros, comentarios filtrados, sugerencias bien intencionadas de que quizás sería bueno decir algo. Sonia escuchaba todo sin responder. No porque no entendiera la lógica mediática. La entendía demasiado bien. Precisamente por eso sabía que cualquier palabra dicha en ese estado sería usada, amplificada y posiblemente distorsionada. El duelo no se presta a la edición. Con el paso de los días, algunas versiones empezaron a incomodarla más que otras. No eran necesariamente falsas, pero estaban incompletas. Y una verdad incompleta puede ser más dañina que una mentira directa. Se hablaba de éxito, de presión, de ritmo de trabajo. Se mencionaban elementos aislados sin contexto. Sonia reconocía fragmentos de la realidad, pero no el cuadro completo. Y ahí apareció una preocupación nueva. No quería que la historia de Jason se redujera a un solo ángulo, ni glorificación absoluta ni tragedia simplificada. Por primera vez desde la noticia, Sonia comenzó a debatirse entre dos impulsos opuestos. El cuerpo le pedía resguardo, la conciencia le pedía claridad. Protegerse significaba callar. Intervenir significaba exponerse. Ninguna opción era indolora. Callar implicaba permitir que otros definieran el relato. Hablar implicaba abrir su dolor al escrutinio público. Sonia no buscaba protagonismo,
Buscaba justicia narrativa, y eso es más difícil de explicar. En medio de ese ruido, llegó una llamada diferente. No de prensa, no de alguien lejano. Alguien que conocía a Jason antes del escenario, antes del éxito, antes del peso público. La conversación fue breve. No hubo consejos extensos, no hubo presión. Solo una frase que quedó resonando. Cuida cómo se cuenta su historia, porque si tú no lo haces, alguien más lo hará. No fue una orden, fue una advertencia. Y Sonia entendió que el tiempo comenzaba a jugar un papel nuevo. Cada hora que pasaba, el relato externo se consolidaba un poco más. Las versiones se repetían. Los titulares se reciclaban. Lo que se repite adquiere apariencia de verdad. Sonia no se sentía preparada para hablar, pero empezaba a sentir que el silencio absoluto tampoco era sostenible. No por el público, por la memoria de Jason. Ese conflicto marcó un punto de inflexión. Esa noche, por primera vez, consideró seriamente romper el silencio. No al día siguiente, no de inmediato, pero empezar a prepararse. No para una entrevista extensa, para algo breve, controlado. Una declaración que marcara un límite. No para explicar todo, para decir lo suficiente, para humanizar, para frenar la especulación más dañina. La idea no le trajo paz, le trajo dirección. Tomar una decisión, incluso dolorosa, devuelve una parte del control que la tragedia arrebata. Sonia no estaba lista para exponerse emocionalmente, pero empezaba a comprender que hablar también podía ser una forma de protección. No para defenderse, para encuadrar, para recordar que detrás del personaje público había una historia humana que merecía respeto. Esa noche durmió poco, pero durmió. No por agotamiento extremo. Por primera vez, el cuerpo permitió una pausa. El sueño no fue descanso, fue transición. El momento exacto en el que el duelo dejó de ser solo impacto y comenzó a convertirse en proceso. Todavía faltaba mucho. Muchísimo. Pero algo había cambiado. Sonia ya no estaba únicamente sobreviviendo. Estaba empezando a decidir cómo seguir. Y esa decisión, todavía invisible para el mundo, marcaría todo lo que vendría después. Durante los días posteriores a la tragedia, Sonia comprendió algo que hasta entonces había evitado enfrentar. El silencio, que al inicio había sido su única defensa, empezaba a volverse un territorio incómodo. No porque ella se sintiera obligada a responder a la presión externa, sino porque ese silencio estaba siendo interpretado, moldeado y utilizado por otros. No era una cuestión de imagen, tampoco de estrategia mediática, era una cuestión de control narrativo, y en el periodismo, quien no ocupa ese espacio, lo pierde. Sonia no quería protagonismo, quería evitar que la historia de Jason se diluyera entre rumores, lecturas simplistas y conclusiones apresuradas, pero para eso debía hacer algo que aún le resultaba doloroso: hablar. No se trataba de responder al ruido, se trataba de intervenir con intención. Sonia entendió que si hablaba desde la reacción emocional inmediata, perdería el control del mensaje. Y eso era precisamente lo que quería evitar. Decidir hablar. No fue un acto impulsivo, fue un proceso interno lento, lleno de dudas, silencios y retrocesos. Cada vez que imaginaba pronunciar su nombre en voz alta frente a otros, el cuerpo reaccionaba antes que la mente. La voz se le cerraba, el aire faltaba, el dolor seguía ahí, intacto. Hablar significaba exponerse, no solo al público, sino a la interpretación, a la edición, al recorte, a la frase sacada de contexto. Sonia conocía bien ese mecanismo. Lo había visto operar durante años alrededor de Jason. Una declaración puede proteger, pero también puede herir. Cada palabra dicha puede convertirse en titular. Cada silencio, en sospecha. Ese miedo no era paranoia, era experiencia. ¿Qué decir y qué no? Sonia comenzó a hacerse preguntas concretas, no emocionales, periodísticas. ¿Qué información es necesaria? ¿Qué detalles deben permanecer privados? ¿Qué límites no está dispuesta a cruzar? No quería contar todo, tampoco quería mentir.
Buscaba un equilibrio difícil. Decir lo suficiente para humanizar sin abrir una herida que aún sangraba. El duelo no elimina la lucidez. A veces la agudiza. Algunas personas cercanas comenzaron a sugerir con cuidado que quizá era momento de decir algo. No por el público, por ella. Para aliviar el peso del silencio. Para evitar que otros hablen por su ausencia. Sonia escuchaba. No se oponía. Pero tampoco se apresuraba. Sabía que una palabra mal dicha no se puede recoger después. No se trataba de cumplir expectativas ajenas. Se trataba de ser fiel a lo que sentía y a lo que Jason había sido. Hablar implicaba también una responsabilidad ética. No solo con Jason, sino con quienes compartieron el accidente. Con las familias de los otros fallecidos. Con un dolor que no era exclusivo. Sonia no quería que su voz opacara otras pérdidas. Tampoco quería apropiarse de una tragedia colectiva. Ese equilibrio la obligaba a medir cada gesto. El periodismo suele olvidar algo esencial. Detrás de cada noticia hay múltiples duelos simultáneos. Decidir hablar no significó hablar de inmediato. Sonia comenzó a prepararse en silencio. No ensayaba frases. Pensaba en el tono, en la intención, en lo que quería que quedara claro y en lo que debía quedar fuera. No buscaba compasión. Buscaba respeto. Sabía que no podía controlar la reacción pública, pero sí podía controlar su mensaje inicial. La diferencia entre explicación y justificación. Sonia tenía claro algo fundamental. No iba a justificar nada. No había nada que justificar. Tampoco iba a explicar lo inexplicable. Su objetivo no era cerrar preguntas técnicas ni alimentar teorías. Quería ofrecer una verdad humana. No definitiva, no total. Humana. Esa distinción era clave. El cuerpo aún no acompañaba. Aunque la decisión comenzaba a tomar forma en su mente, el cuerpo seguía resistiéndose. El duelo no responde a calendarios. No se acelera por conveniencia. Había días en los que la idea de hablar le parecía posible. Otros en los que le resultaba impensable. Ese vaivén no era indecisión. Era duelo. El rol de madre, otra vez. En medio de ese proceso los hijos seguían siendo el eje. Cada decisión pasaba por ellos. ¿Cómo los afectaría verla hablar? ¿Cómo protegerlos del ruido posterior? Sonia sabía que cualquier exposición tendría consecuencias, y estaba dispuesta a asumirlas solo si podía minimizar el impacto en ellos. Ser madre no desaparece en el duelo. Se redefine. Hablar también es una forma de duelo. Poco a poco, Sonia empezó a entender algo que antes no veía con claridad. Hablar no sería solo una obligación externa. Podría ser parte de su propio proceso de duelo. No para sanar, para ordenar. Poner palabras no elimina el dolor, pero puede darle forma. Y un dolor con forma es menos caótico. Esa idea no le dio alivio inmediato, pero le dio sentido. La noche antes, la noche previa a tomar una decisión concreta fue silenciosa. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas constantes. Hubo pensamiento, mucho pensamiento. Sonia repasó mentalmente todo lo vivido desde la llamada inicial. Cada segundo, cada silencio, cada recuerdo. No para castigarse, para entenderse. Hablar no iba a cerrar esa etapa, iban a abrir otra. El punto de no retorno. En algún momento de esa noche, Sonia supo que ya había cruzado un punto interno. Aún no había hablado, pero ya había decidido hacerlo. No sabía cuándo, no sabía cómo exactamente, pero sabía que el silencio absoluto había cumplido su función inicial. Ahora tocaba otra cosa. No hablaría para satisfacer la curiosidad pública. Hablaría para preservar la dignidad de la historia. Para recordar que Jason fue un ser humano antes que un titular. Esa convicción fue más fuerte que el miedo. Y con esa certeza, aunque aún frágil, Sonia se preparó para dar el paso más difícil desde que todo ocurrió. Dejar de callar. Cuando Sonia finalmente decidió hablar, no lo hizo desde la urgencia ni desde la presión. Lo hizo desde un lugar distinto.
el de quien ha atravesado el impacto inicial y ha comprendido que el silencio absoluto, aunque necesario al principio, no puede sostenerse indefinidamente sin consecuencias. La palabra que llegó no fue explosiva, no buscó titulares, no intentó explicar lo inexplicable. Fue una palabra medida, contenida, consciente del peso que llevaba. Porque cuando alguien habla después de una tragedia, no solo comunica información, expone una herida. Sonia no habló para despedirse de Jason. Habló para afirmarlo. Para dejar claro que detrás del artista había un ser humano complejo, vulnerable, profundamente comprometido con lo que hacía y con quienes amaba. Su voz no tembló por debilidad, tembló por honestidad. No hubo dramatización excesiva ni frases diseñadas para generar impacto. Hubo una intención clara: humanizar. En un ecosistema mediático acostumbrado a simplificar, esa decisión fue disruptiva. La reacción fue inmediata y múltiple. Algunos escucharon, otros interpretaron. Algunos respetaron el tono, otros intentaron forzarlo hacia sus propias narrativas. Es inevitable. Cuando una historia alcanza dimensión pública, deja de pertenecer solo a quienes la vivieron. Pero la primera palabra tiene un peso especial. Marca un encuadre. Establece límites. Y Sonia había establecido los suyos. Hablar desde la verdad emocional implica riesgos. No todos están dispuestos a recibirla sin distorsión. Algunos buscan certezas técnicas. Otros buscan culpables. Otros buscan espectáculo. Sonia no ofreció nada de eso. Ofreció contexto humano. Y eso, paradójicamente, resultó incómodo para ciertos sectores. No porque fuera falso, sino porque no encajaba en los moldes habituales. Por primera vez desde la tragedia, la figura de Jason comenzó a ser discutida no solo desde su carrera, sino desde su humanidad. El cansancio, la presión, el compromiso, el amor por su familia, la dualidad entre la exposición pública y la intimidad privada. No era una imagen idealizada, tampoco una demolición. Era una mirada completa, incompleta por definición, pero honesta. Eso cambió el tono de la conversación. El duelo no termina con la palabra hablar, no cerró el duelo. No lo alivió de inmediato, no lo transformó en algo manejable. El dolor siguió ahí, profundo, persistente, pero ya no estaba completamente encapsulado. Poner palabras no sana, ordena. Y en ese orden hay una forma distinta de resistencia. Sonia lo entendió rápido. Después de hablar, llegó otra etapa. La del después de la exposición, el eco. Las respuestas, las reinterpretaciones. El duelo no se detiene por un comunicado. La convivencia con la ausencia. Con el paso del tiempo, Sonia empezó a comprender que no se trataba de superar la pérdida. Esa idea, tan repetida, resultaba casi ofensiva. No se supera una ausencia así. Se aprende a convivir con ella. La ausencia se vuelve parte del paisaje. No desaparece, cambia de forma. A veces duele menos. A veces vuelve con fuerza inesperada. La vida continúa no por elección, sino por inercia. Y dentro de esa continuidad, el recuerdo encuentra nuevos lugares. Hablar también implicó una responsabilidad nueva, la de custodiar la memoria. No solo para el público, sino para los hijos. Para ellos, Jason no sería solo lo que apareciera en archivos o titulares, sería lo que se contara en casa. Sonia entendió que su voz no era solo pública, era íntima, y esa dimensión era incluso más importante. No quería construir un mito, quería preservar una verdad habitable. Después de hablar, llegó el cansancio, no físico, emocional. Exponerse, incluso con límites claros, agota. Cada reacción, cada análisis, cada comentario suma peso. Sonia se replegó nuevamente, no al silencio absoluto, sino a una distancia necesaria. Había dicho lo que necesitaba decir. Ahora tocaba volver al espacio privado. El duelo también necesita pausas. Cuando el ruido mediático comenzó a disminuir, quedó lo esencial. La casa, los hijos, los recuerdos, las rutinas reconfiguradas, la vida, distinta pero presente.
Jason ya no estaba, esa verdad no cambiaba, pero la manera de sostenerla sí. Sonia no se convirtió en símbolo, no buscó serlo. Se convirtió en alguien atravesando un proceso real, complejo, sin manual. Con el tiempo, Sonia descubrió algo que al principio habría parecido imposible. El dolor también puede convertirse en fuerza, no una fuerza heroica, una fuerza silenciosa, la fuerza de levantarse cada día, de acompañar, de recordar sin destruirse. No fue inmediato, no fue constante, pero apareció. Y esa fuerza no negó la pérdida, la integró. Esta historia no tiene un cierre definitivo, no lo tienen las pérdidas reales. Tiene una continuidad, un después, un aprender a vivir con una ausencia que no se llena. Jason sigue presente en canciones, en recuerdos, en conversaciones, pero también en silencios, en decisiones, en lo que no se dice. Sonia no encontró respuestas completas, encontró una forma de seguir. Al final, lo que queda no es el titular más leído ni la versión más repetida. Lo que queda es una verdad humana. Detrás de cada figura pública hay una vida privada frágil, compleja, profundamente afectada por el peso de lo que no se ve. Y contar eso, con respeto, sin urgencia, sin espectáculo, también es periodismo.